Desde Washington, aquí comienza El Mundo al Día y estas son las noticias. Entre escombros y angustia, rescatistas buscan sobrevivientes del terremoto en México. Devastador huracán María toca tierra en Puerto Rico. Por membresía de Cuba y Venezuela, Washington critica al Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Nicolás Maduro denuncia amenaza de muerte y drones que podrían salvar vidas. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día. Las labores de rescate continúan sin descanso en México en busca de sobrevivientes atrapados entre los escombros tras el devastador terremoto que deja un saldo hasta el momento de más de 220 fallecidos. Hacemos contacto con Celia Mendoza vía telefónica. Ella se encuentra en el Aeropuerto Internacional de Ciudad de México. Celia, ¿cómo se encuentra el ambiente allí y cuál es el enfoque de las autoridades en este momento? Gracias, Angélica. Así es, las autoridades en el aeropuerto están muy conscientes de lo que ha sucedido. De hecho, inclusive en los anuncios del avión le están diciendo a las personas que tengan paciencia, ya que el aeropuerto está operando de manera limitada. Los servicios de inmigración se han tenido que reducir y al mismo tiempo se ha eliminado completamente la entrada por parte de aduanas. Las personas se les está permitiendo entrar sin tener que hacer las verificaciones que normalmente se hacen. El ambiente es de alguna manera, podríamos decir, de esperanza, con la llegada de rescatistas. De hecho, saliendo del aeropuerto justo ahora, un grupo de 32 rescatistas de Panamá han llegado con 2 perros que están preparados para atender a todas estas personas que están en este momento de alguna manera buscando, esperando que llegue la ayuda internacional que ha sido ofrecida. Celia, ¿ha dado hasta el momento el gobierno mexicano algún saldo de los daños en Ciudad de México y en las otras ciudades afectadas? Así es, se habla de más de 240 muertos, 89 de ellos estarían en la Ciudad de México. Por lo menos una veintena de edificaciones han colapsado y en estos momentos sabemos que hay una escuela que está siendo, de alguna manera, se ha convertido en el enfoque de todas las búsquedas. 22 niños fueron encontrados muertos, 11 fueron rescatados, pero todavía siguen las labores desde ese punto en particular para tratar de ver si pueden encontrar ya sea a niños con vidas, a maestros, a personas que estaban dentro de esta escuela. Recordemos que esto sucede a la 1:14 de la tarde, hora local, cuando las personas estaban en sus lugares de trabajo, saliendo al almuerzo, y los niños estaban en las escuelas, y esto impidió hasta cierto punto que muchas de estas personas pudieran escapar de estas edificaciones que terminaron colapsando. El día de hoy sabemos que las autoridades continúan con equipos especiales que han llegado desde las áreas que fueron ya afectadas hace 2 semanas por el terremoto en la parte del Pacífico mexicano, y el grupo conocido como los Topos, que son especialistas y quienes fueron de alguna manera bautizados de esta manera hace 35 años después del terremoto de 1985, han estado llegando hasta la Ciudad de México y han empezado a utilizar las técnicas especiales que tienen para identificar si hay personas con vidas atrapadas en lo que ellos llaman básicamente cabinas de aire, donde pueden sobrevivir, pero donde es difícil llegar sin lastimarlos, en especial si se utiliza maquinaria pesada. Así es, y el gobierno de Estados Unidos indicó que está listo para proveer asistencia a México si es solicitada. Celia, muchas gracias por tu informe. Y la angustia también se vive al otro lado de la frontera. Cientos de mexicanos aquí en Estados Unidos aún esperan noticias de sus familiares en las áreas afectadas por el terremoto. Saludamos a Arturo Martínez, quien se encuentra frente al Consulado de México en Los Ángeles, y habló con algunas de estas personas. Arturo, cuéntanos, ¿cómo viven esta tragedia allí en Los Ángeles? Sí, Angélica, aquí frente al Consulado de México en Los Ángeles, las autoridades nos han contado que han recibido cientos de mails de mexicanos residentes en esta ciudad que buscan una forma de ponerse en comunicación con sus familiares en México. Además, hemos podido hablar con algunos mexicanos que se han desplazado hasta aquí y que nos han contado cómo sufrieron para ponerse en contacto con sus familiares que quizás podían verse visto damnificados por el terremoto.
Viví cuando estuve allá en México, el del 85, yo lo viví, yo sé lo que se siente. Es feo. Pero gracias a Dios que la familia está bien, pero desgraciadamente las otras personas han muerto. Hay gente enterrada viva todavía. Muchas llamadas y el teléfono saturado, no hay comunicación, no sabemos en realidad si no hay servicio telefónico o si es porque está saturado las líneas, ¿verdad? Pero después de tantas llamadas... Además, la ciudad de Los Ángeles se ha volcado en ofrecer ayuda. El cuerpo de bomberos del condado, por ejemplo, está preparando un cuerpo de élite de alrededor de 50 bomberos que van a enviar hasta México. Asimismo, cientos de organizaciones están ofreciendo su ayuda en especias que el consulado ha decidido de momento no aceptar hasta que no sepan qué necesitan exactamente los damnificados, pero sí ha ofrecido un número de cuenta internacional de la Cruz Roja para ofrecer ayuda económica. Arturo, muchas gracias por tu informe desde Los Ángeles. Y pasamos a Miami, donde las autoridades consulares mexicanas aseguran precisamente que la vía más rápida para ayudar a los afectados desde el exterior es la vía económica. José Pernalete habló con el cónsul Horacio Saavedra. A menos de 24 horas del terremoto en México, el apoyo para los afectados por esta tragedia comienza a ser canalizado de manera efectiva. El cónsul de ese país en Miami, Horacio Saavedra, conversó con La Voz de América y agradeció las muestras de solidaridad de parte de la comunidad del sur de Florida. Quiero apreciar ese apoyo y la manera de ayudar, yo creo que más fácil quien quiera hacerlo es por supuesto Cruz Roja Mexicana, se puede hacer online, se tiene ya habilitada la manera de hacerlo. El diplomático explicó que con la centralización de la ayuda a través de donaciones de dinero se reducen costos de envío hacia las zonas afectadas. Porque pues llega directamente, además los profesionales van a saber dónde darlo, digamos, en una casa en Oaxaca, ¿no? O en una casa en Chiapas, ya no se pierde el tiempo, se canaliza y se concentran los esfuerzos como lo está haciendo Cruz Roja y lo está haciendo el IF. Consultamos diversos organismos de rescate estadounidenses en Florida para indagar si tienen previsto enviar equipos especiales a México. Por lo pronto, informaron que esperan por la evaluación de daños por parte de las autoridades de ese país, mientras se preparan para asistir a las comunidades en Puerto Rico tras el paso del huracán María. En este sentido, el cónsul Horacio Saavedra informó que un grupo de rescatistas mexicanos, conocido como Los Topos, con amplia experiencia en desastres, acaba de partir hacia México, procedente de Naples, Florida, donde ayudaban a la comunidad mexicana afectada por Irma. José Pernalete, Voz de América, Miami. Aunque el ojo del huracán María ya salió de Puerto Rico, la emergencia aún no ha terminado. La oficina del gobernador informó que la isla se encuentra totalmente sin servicio eléctrico, mientras las autoridades comienzan a evaluar los daños dejados por el huracán más poderoso en llegar allí en casi una década. Puerto Rico contiene la respiración. Una vez más, y aún con el recuerdo de Irma, los edificios se estremecen. La Isla del Encanto sufre el embate de vientos de 240 kilómetros por hora. No hay electricidad en ningún punto del territorio y hay problemas de telecomunicaciones, además de 10.000 personas evacuadas. Mientras la ayuda sigue llegando. Según el portavoz de FEMA, 3.200 de sus funcionarios se encuentran en las Islas Vírgenes estadounidenses y en Puerto Rico. A su paso por las islas francesas de Guadalupe y Dominica, María dejó 7 muertos, confirmaron las autoridades. El ministro de Interior de Francia aportó más información. 62.000 personas se han visto afectadas. Exhortamos a la población a permanecer en sus casas. El gobierno francés ya envió dotaciones de ayuda. El coronel Samuel Bernes está al frente de la operación. Estamos llevando comida, agua, todo lo que necesitan todas estas personas que necesitan de nuestra ayuda. A pesar de haber perdido virulencia de categoría 5 a 4, el ojo del huracán María ha aumentado de tamaño. Con una velocidad de 12 kilómetros por hora, se dirige a la costa norte de República Dominicana, aunque se espera el inicio de un lento debilitamiento, según informa el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos. Begoña Sevilla, Voz de América.
En instantes, Grupo de Lima se reúne en la ONU para abordar situación en Venezuela. ¿Y a quién acusa Maduro de amenazarlo de muerte? Somos la voz de América. En la isla muy pocos cubanos estaban informados. Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes. Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir. Información balanceada y objetiva. Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a diario. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. boanoticias.com. Somos la voz de América. La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere. Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas. Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos. Información balanceada y objetiva. Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. boanoticias.com. Aprovechando su presencia en Nueva York en el marco de la Asamblea General de Naciones Unidas, Perú convocó una segunda reunión de cancilleres del llamado Grupo de Lima para abordar la situación en Venezuela. Hacemos contacto con Gesell Tobías en la sede de la ONU en Nueva York. Gesell, ¿qué países participan en esta reunión y cuál es su objetivo? Sí, Angélica, hay 17 países, Angélica, que ahora mismo se están reuniendo ya como Grupo de Lima para tomar una decisión sobre la situación que vive en Venezuela. Estos han sido los esfuerzos que han venido llegando desde el inicio, cuando el presidente Donald Trump invitó a un pequeño grupo de países a una cena. El esfuerzo es tratar de conseguir decisiones concretas que hasta el momento no se han podido conseguir. Y estos son los mismos 17 países que anteriormente apoyaban aplicar la Carta de la OEA a Venezuela, lo que podría tener realmente grandes consecuencias para ese país. Tras la convocatoria solicitada por la Cancillería de Perú, el Grupo de Lima se reunió por segunda vez en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York. En entrevista con La Voz de América, el canciller de Chile, Heraldo Muñoz, expresó que espera poder avanzar en las conversaciones con sus homólogos. Bueno, Chile está en el Grupo de Lima y de hecho hemos sido invitados a conformar un grupo que pueda ayudar al diálogo entre los propios venezolanos, entre el gobierno y la oposición. Ante los miembros de la ONU, en sus discursos, los presidentes de Panamá y Paraguay, cuyas respectivas misiones también forman parte del Grupo de Lima, se refirieron a la crisis venezolana. Urge reconocer que para llegar a una solución del conflicto, ambas partes deben encontrar el camino del entendimiento. Reitero mi mensaje de solidaridad al pueblo de Venezuela, a las víctimas de persecución política y de violaciones de los derechos humanos. En defensa del gobierno venezolano, su canciller Jorge Arriaza en la ONU criticó el modelo capitalista de países como Estados Unidos. Si hay un sistema que ha fracasado y que tiene el mundo al borde del colapso, con el cambio climático, con el hambre, con el sufrimiento, es el sistema capitalista. Y nosotros tenemos derecho a construir nuestro socialismo democrático, como lo hizo el comandante Hugo Chávez y entregó su vida por ello. Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington. Angélica, la respuesta oficial la vamos a escuchar este próximo sábado cuando sea el turno de Venezuela de hablar ante este foro internacional. Estaremos muy pendientes al desarrollo de esta reunión también. Gesell, muchas gracias.
Como una amenaza de muerte, calificó el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, las declaraciones de su homólogo Donald Trump ante la Asamblea General de Naciones Unidas. La dirigencia de la oposición rechazó esta denuncia y responsabilizó al gobierno de Caracas de la crisis en ese país. El jefe de Estado venezolano precisó que el enemigo de su país es el presidente de Estados Unidos y no el pueblo de esa nación norteamericana. Nicolás Maduro denunció durante acto político en el Palacio de Gobierno que el discurso de su homólogo estadounidense Donald Trump esconde una amenaza de magnicidio en su contra. Al final amenazan al país y amenazan la vida del presidente de la República. Si un día me hicieran algo, se arrepentirán por 100 años porque este pueblo se levantaría contra el imperialismo. En entrevista con La Voz de América, el dirigente opositor Angelo Palmeri aseguró que durante los últimos 19 años los venezolanos han escuchado historias por parte del gobierno respecto a magnicidios y guerras económicas, siempre colocando los problemas del país en manos de otros. Cuando la verdad es que la culpa y la responsabilidad de lo que ocurre aquí, de hoy en día ver a muchísimos venezolanos hurgando en la basura para poder comer, a muchísimos venezolanos muriendo por la falta de asistencia médica, no es culpa del señor Trump, no es culpa del señor Obama, la responsabilidad es del gobierno nacional. El presidente del Parlamento venezolano, el opositor Julio Borges, en conferencia de prensa, respaldó el discurso del jefe de Estado norteamericano y aseguró que todos los países están esperando que el gobierno active el canal humanitario. Quien tiene la mayor responsabilidad en este momento para dar los pasos más decididos, a ceder, a abrir el juego democrático, a cambiar el sistema económico, a abrir el canal humanitario, es el gobierno nacional. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas. Estados Unidos llamó a una reforma del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Durante una sesión del Consejo de Seguridad, el vicepresidente Mike Pence cuestionó la membresía de Cuba y Venezuela en el órgano de la ONU. La Organización de Naciones Unidas no podrá cumplir con el objetivo de lograr la paz mientras se violen los derechos humanos. Esto afirmó el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, al tiempo de hacer un llamado a reformar la membresía y prácticas del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Hoy, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas atrae y da la bienvenida a muchos de los peores violadores de los derechos humanos en el mundo. El segundo del Ejecutivo de Estados Unidos criticó duramente al organismo por incluir entre sus miembros a países como Cuba o Venezuela. Cuba está en el Consejo de Derechos Humanos, un régimen opresivo que encarcela a su gente y a oponentes políticos por más de 50 años. Venezuela está en el Consejo de Derechos Humanos, una dictadura que socava la democracia y encarcela a sus oponentes políticos. En otro momento de su discurso ante el Consejo de Seguridad, el vicepresidente Pence se refirió a Corea del Norte y ratificó que Estados Unidos está en condiciones de defenderse y a sus aliados si el régimen de Kim Jong-un continúa con su programa nuclear y pruebas de misiles balísticos. Y si nos vemos forzados a defendernos y a nuestros aliados, lo haremos con poder militar efectivo y contundente. Al margen de la 72ª Asamblea General de las Naciones Unidas, el Consejo de Seguridad se reunió para tratar la reforma a las misiones de paz impulsadas por el organismo. Durante la sesión, representantes de los países miembros acompañaron de manera unánime una reforma de esas misiones. Actualmente la ONU lleva adelante unas 55 misiones de mantenimiento de la paz en todo el mundo. Belén Mora, Voz de América. En breve, legisladores en Washington temen que Citgo pase a manos de Rusia y un homenaje a la cultura estadounidense en Arena.
Somos la voz de América. La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere. Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas. Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos. Información balanceada y objetiva. Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. boanoticias.com. 2 senadores estadounidenses instaron al gobierno del presidente Donald Trump a clarificar si está revisando la potencial adquisición de la empresa Citgo, subsidiaria de la petrolera estatal venezolana, por parte de la compañía rusa Rosneft. Los legisladores Marco Rubio y Bob Menéndez expresaron preocupación citando la cada vez más grave situación económica y humanitaria en Venezuela, que dicen podría llevar al cambio en el control de los activos petroleros de PDVSA. La Estatua de la Libertad, Mount Rushmore y hasta la firma de la Declaración de Independencia de Estados Unidos hacen parte de una nueva exposición del Museo de Arena Tottori en Japón. El primer museo de arena bajo techo, el Museo de Arena de Tottori, celebra en su 10º aniversario la historia y cultura estadounidense. Localizado en la costa oeste de Japón, las dunas de arena reciben alrededor de 2 millones de visitantes al año. La exposición con enormes esculturas de arena celebra un país diferente cada año. Y, con la contribución de 19 escultores internacionales, el museo recrea los símbolos más significativos de Estados Unidos. La escultura del presidente Donald Trump se sumó a la colección en el mes de abril, 2 meses después de que la exhibición abrió sus puertas al público. Takeshi Shimosawa, director de la institución, explica que la escultura del actual presidente es indispensable para completar la historia de Estados Unidos. Empezamos desde el principio de la historia de Estados Unidos, con la Guerra Civil y la Declaración de Independencia, hasta la escultura de arena del presidente de Estados Unidos. Expresamos que todo, desde el pasado hasta hoy, es una página en la historia de Estados Unidos y están conectados entre sí. Sara Chávez, visitante del museo procedente de Texas, no está de acuerdo con que la escultura de Trump se encuentre allí representando a Estados Unidos. No soy una seguidora de Trump, así que no estaba exactamente emocionada por su escultura, pero estoy feliz de ver el resto de la exposición y admiro el detalle y la artesanía de los artistas. La exposición estará abierta hasta enero, cuando las esculturas serán removidas antes de que se empiecen a desarmar. Irene Serrano, Voz de América. En segundos, drones al servicio de las emergencias médicas. Y un diseño que podría revolucionar el futuro de la computación cuántica. Somos la voz de América. En la isla muy pocos cubanos estaban informados. Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes. Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir. Información balanceada y objetiva. Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a diario. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. boanoticias.com.
95,000 empleados temporales contratará la empresa de envíos estadounidense UPS para hacer frente al incremento en el volumen de envíos previsto para la temporada festiva desde noviembre hasta enero del próximo año. Los puestos incluyen conductores y separadores de paquetes. Cada minuto después de un paro cardíaco podría significar la diferencia entre la vida y la muerte. Con ello en mente, investigadores noruegos encontraron una novedosa manera de reducir significativamente el tiempo de respuesta a los pacientes, especialmente en áreas rurales. El humilde dron está siendo considerado para entregar todo tipo de cosas, desde alimentos y medicinas hasta su última orden de Amazon. Pronto también podrá salvar vidas. La idea se le ocurrió a un paramédico noruego que estaba frustrado por cuánto tiempo le tomaba a las ambulancias llegar a los pacientes en las zonas rurales. Realmente no tienen la oportunidad de llegar a áreas distantes como islas o como el archipiélago de Estocolmo, y el retraso es de unos 20, 25, 30 minutos en algunos casos. Pero los drones que llevan desfibriladores, dispositivos que pueden reajustar el ritmo del corazón, podrían estar allí mucho más rápido. Y esos minutos podrían ser la diferencia entre la vida y la muerte de las personas que sufren paro cardíaco, una condición a menudo letal en la que el corazón deja de latir normalmente. Colocando un dron en la azotea de una estación de bomberos, podríamos enviar un dron para alcanzar 10, 15, 20 kilómetros de radio en apenas 5 o 6 minutos. Y esto aumenta la posibilidad de supervivencia de 0% a quizás 20, 30, 40%. Es poco más que una idea en este momento, pero las pruebas iniciales han demostrado que los drones pueden llegar a la gente un promedio de 4 veces más rápido que las ambulancias. El equipo planea iniciar un estudio clínico en algún momento del próximo año para ver si las entregas de drones realmente pueden salvar vidas. Henry Llanos, Voz de América. Investigadores en Australia descubrieron un material para la fabricación de computadores cuánticos más baratos y accesibles. El hallazgo representa un paso importante para hacer frente a uno de los mayores retos científicos en el futuro de la informática. Esta animación muestra un qubit, la versión cuántica de las piezas más básicas de información llamadas bits, que dicen a los ordenadores personales, tabletas o teléfonos celulares qué hacer. También muestra cómo investigadores como Andrea Morello dicen que han resuelto uno de los grandes problemas de la computación cuántica, que los qubits, tamaños fotones, tienen que estar tan juntos que nada podría estar a su alrededor. Hasta ahora sabíamos cómo hacer bits cuánticos en silicio y sabíamos cómo acoplar alguno de ellos en un pequeño prototipo de ordenador cuántico. Lo que no estaba claro aún era cómo integrar estos bits cuánticos con el tamaño de las clásicas interconexiones y transistores de lectura que se necesita para operar realmente una computadora cuántica poderosa de gran escala que haga cálculos útiles. Lo que esto significa es que estos nuevos qubits, llamados qubits flip-flop, pueden estar lo suficientemente separados como para rodearlos con la electrónica de tamaño normal que componen nuestras computadoras actuales. El impacto de este descubrimiento es que ahora tenemos un plan claro y un camino para construir una computadora cuántica a gran escala, en silicio, donde la integración entre los bits cuánticos y la electrónica de control clásica es mucho más fácil de hacer. Si esta tecnología realmente funciona a gran escala, abrirá el camino para las computadoras caseras que pueden hacer cosas que ni siquiera los supercomputadores más grandes de hoy podrían hacer. Miguel Ángel Rivera, Voz de América. Con el violinista venezolano Willy Arteaga nos despedimos de esta emisión del Mundo al Día. El activista se encuentra en Nueva York con motivo de la Asamblea General de Naciones Unidas. Les informó Angélica Herrera.